Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta nueva entrevista en Malos Tratos Falsos TV. Hoy tenemos el grandísimo privilegio de haber prácticamente asaltado a Cuca en un paseo por este maravilloso Parque del Oeste, cercano al Templo de Bot, y quiero haceros partícipe de los pensamientos de lo que para mí es una grandísima experta en materia de igualdad. La charla previa que hemos tenido me ha dejado muy sorprendido con temas de todo tipo de índole social. Y bueno, vamos a presentaros a Cuca Casado, que creo que va a ser un personaje a tener muy en cuenta en un futuro próximo. Para empezar, quiero que nos describa ella quién es Cuca Casado. Pues Cuca Casado es una enfermera de urgencias, muy curiosa, sobre todo con lo que atañe al ser humano, y que por mis experiencias en urgencias me lleva a estudiar, a profundizar en la cuestión de la violencia. Me meto en psicología legal y forense y hago un trabajo sobre la violencia, intentando comprender ese matiz que tiene tan polifacético como es la violencia. Yo en urgencias, trabajando además en turnos de noche, ves todo tipo de violencia. No solo ves la violencia contra la mujer, contra el niño, tercera edad, la que nosotros como personal sanitario a veces sin intención la hemos usado, y en esas ando, curioseando más bien en las mentes, entendiendo qué es lo que nos lleva en un momento dado a ser violentos con el otro. ¿Por qué decides adentrarte en buscar la verdad en el mundo del maltrato? Pues precisamente porque en urgencias yo veía principalmente el maltrato a la tercera edad y a los niños. Te podría decir que creo que es lo más llamativo que tratábamos. También hay violencia contra la mujer, violencia entre jóvenes, pero lo más llamativo y lo más duro de atender siempre era la tercera edad y los niños. Y te encuentras con que los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, de eso nunca hablan y solo se habla de la violencia contra la mujer. Y es ahí cuando decido adentrarme un poquito más para comprender por qué no se quiere ver que esto es muchísimo más complejo y solo se está incidiendo en la violencia contra la mujer. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque les interesa a muchos que sea así, porque yo lo considero una herramienta muy astuta, utilizada a través de toda esta corrección política, de todo este sistema que no lo voy a llamar capitalismo, sino sistema en el que nos movemos. Y es una forma muy sencilla de manipular y de controlar en cierta medida las mentes. Es más sencillo hacer creer que la alarma es una en concreto y sobre ella volcarse, omitir el resto, que luego la realidad no sea esa. ¿Qué ha supuesto, a tu entender, en el feminismo actual o en el feminismo que llevamos arrastrando en los últimos 20 años, especialmente a raíz de la creación de la Ley Integral de Violencia de Género, la que todos conocemos como Ley 1/2004, en una mujer actual, digamos como tú? Pues siempre empezaba explicando que normalmente era el marido, el padre de familia, el que, digamos, manejaba, organizaba la familia. Hemos pasado del padre de familia a papá Estado y ahora creo que es el feminismo el que está haciendo el estereotipo de padre con las mujeres. Está diciendo cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer, qué es lo que nos hace ser mujeres y lo que no, y se han erigido pues eso, absolutamente como esa imagen paterna que curiosamente tantos rechazan. Aprovechando esta respuesta, en el entorno social en el que te mueves, que seguramente sea muy amplio, ¿tú crees que este feminismo os representa? Para nada. Creo que han sabido alzar la voz, en eso sí que han sido muy astutas, saben gritar, pero no representa absolutamente nada. Es más, creo que representa todo lo que no es representativo del ser humano. Explícanos qué es Disidentia y por qué surge. Pues Disidentia es un proyecto que lo crearon Javier Venegas y Juanma Blanco. Ellos venían de otros portales digitales donde publicaban y decidieron crear ese portal para salir un poco de toda esa corrección política que estamos viendo en los medios, que se censura absolutamente todo aquello que vaya en contra de lo que tienen establecido. Y nos reunieron a diferentes firmas, me propusieron y ahí estoy cada 15 días intentando
abrir un poquito la mente de la gente para que entienda que no todo es tan sencillo como nos quieren hacer creer. En ese espacio, en ese espacio web, en Disidentia, tocas tú especialmente varios aspectos sociales como política, sociedad, cultura. Entre esos temas he leído varios artículos muy interesantes como la interferencia parental o la guerra de los hijos, el aborto, un conflicto social o derechos, sexismo como estándares, la quiebra de la presunción de inocencia, ciertos grupos interesados pervierten la lengua de todos, entre otros. Háblanos de todo ello, ¿por qué surge este tipo de artículos en tu cabeza? Pues todo parte del trabajo que hice cuando estudié psicología forense. Yo quería intentar comprender los mecanismos que nos llevan a ser violentos, porque digamos que es ese matiz que nos diferencia del resto de seres vivos. Todos somos agresivos, el ser humano además es violento. Y en ese viaje me meto en diferentes disciplinas y voy intentando comprender cómo cada disciplina entiende lo que es el concepto de violencia. Eso me llevó a enfrentarme a un panóptico de visión sobre la violencia amplísimo, donde lo que para uno no es violencia y puede ser una forma de comunicarse, para el de enfrente es un acto de violencia. Y quise de un modo u otro, y esa es mi intención siempre en Disidentia, trasladar todo eso que he ido estudiando, documentando, recogiendo durante todos estos años en torno al concepto de violencia, para que vean que muchas veces aceptamos como algo lógico lo que es una imposición violenta por parte de un sistema, de un colectivo o dentro de una relación, y se tiene absolutamente normalizado, como puede ser, por ejemplo, la interferencia parental en los supuestos de divorcio. Entonces mi idea es que en esos artículos se vea que no es tan fácil como dar un bofetón o insultar, sino que muchas veces hay mecanismos muy complejos que nos llevan en un momento dado a ser violentos, que todos lo somos, aunque la gente se piense que no, todos lo somos, y si lo piensas fríamente y recapacitas, te das cuenta que has tenido momentos en los que has hecho uso del poder que en ese momento tenías, ya no para tu beneficio, sino para hacer daño al que tienes enfrente. Entonces, esos artículos son esas pequeñas pinceladas para que se vea la complejidad. Cuca, en uno de esos artículos hablas de la protección de la infancia, una responsabilidad olvidada. Un título muy profundo. Que no se habla del maltrato a los menores ni tampoco del maltrato a la tercera edad. Padecen un maltrato en silencio, sin capacidad de denuncia o reacción, y que quienes deberían ser sus protectores son sus maltratadores. Explícanos esto. Cierto, cuando te pones a analizar, tienes que estudiar siempre múltiples factores, individuales, familiares, todos los sistemas que rodean a la persona. En este caso, con los niños y la tercera edad, estamos hablando de que son personas dependientes, dependen absolutamente de los padres o de los hijos cuando hablamos de la tercera edad, y esa dependencia lleva de una forma tácita o encubierta a asumir o aceptar en un momento dado un bofetón o una negligencia, como se habla en el caso de los niños, que es pues o no darle de comer en condiciones o abandonarle en la habitación de forma continua. Todo eso, de manera puntual, yo no lo considero violencia, es más, en el artículo hablo de qué es el castigo, que es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando tú insistes y perpetúas esa dinámica donde estás siendo dañino con tu hijo, al final ese niño no tiene a quién recurrir. Si tú como padre, como madre, como tutor, abusas física, verbal, psicológicamente de ese niño, que eres en cierto modo el patrón para él a seguir, el modelo, ¿a quién le va a pedir ayuda? Porque normalmente cuando van a pedir ayuda encima no se les cree o se les dice que no es para tanto, que habrá sido un par de azotes. Y lo mismo ocurre con la tercera edad. La tercera edad es sumamente sumida en un silencio que es doloroso. Yo cuento en ese artículo cómo llegas a trabajar a urgencias. A mí eso la primera vez me impactó. Llega el verano y de repente te encuentras que te dejan a un abuelo con una supuesta deshidratación y la familia desaparece. No unas horas, días y semanas. Se tiene que activar todo un protocolo, servicios sociales, ese abuelo al final es llevado a una residencia porque en un momento dado la familia les ha molestado tener que cuidar del abuelo porque se van a quedar sin vacaciones. Eso es violencia y eso está a la orden del día de un modo u otro, como es a lo mejor darle, no un grito, sino todos los días gritar a un abuelo que necesita de ti para seguir viviendo. Todo eso es violencia y no nos damos cuenta. ¿Y ellos a quién se van a quejar? Si son sus propios hijos o incluso sus nietos.
Entonces son víctimas muy vulnerables, muchísimo más que las mujeres, o sea, porque la mujer todavía tiene esa capacidad libre de salir y decir hasta aquí y denunciarlo, pero es que un niño y un abuelo no pueden, dependen del que les está maltratando. Entonces es una violencia muy silenciosa, de la que no se habla, de la que cuesta, porque somos todos responsables. Esos niños van al colegio y seguramente esos profesores, ese director, perciben que ese niño empieza a ser cada vez más introvertido, nadie hace nada. Ese abuelo que acude a urgencias un día sí y otro también, no te llama la atención. Entonces es un cúmulo donde absolutamente todos somos responsables y no nos estamos percatando de que al final esos niños son el futuro de mañana y eso va a traer consecuencias porque no se les está brindando una vida saludable, y luego nos sorprenderemos el día de mañana cuando esos niños y esas niñas empiezan a ser violentos porque han aprendido que la forma en la que se tienen que comunicar es a través de la violencia. Pues su padre, su madre le pega y es una forma de comunicarse para ellos, no entienden que hay otras formas. Son niños que llegan a clase y pegan a todos sus compañeros, es que lo han aprendido en casa. Entonces, por eso digo que es una responsabilidad olvidada, pero por todos, no solo ya por la familia, sino absolutamente por toda la sociedad. Cuca, en ese sentido, la criminóloga Beatriz de Vicente ha manifestado, según datos oficiales, que el 70% de los infanticidios son cometidos por mujeres, que estas mismas mujeres son mucho más eficaces incluso que los hombres a la hora de asesinar y que cuesta detenerlas una media de 8 años. Eligen a sus víctimas en su entorno más cercano. La edad media de la asesina ronda los 33 años, actuando directamente contra su pareja, hijos y ancianos. En esa misma línea también está la investigación y el libro que está promocionando recientemente Paz Velasco, su libro Criminalmente. Pues, a ver, sí, es cierto que el infanticidio, la tendencia es a que lo cometa la madre. Y esto, aunque duela, tiene una explicación bastante sencilla. O sea, es violento el que tiene el poder, y el poder se puede expresar de múltiples formas. Yo puedo tener una capacidad psicológica, como cualquier jefe, por ejemplo, para minar tu autoestima. En este caso, las madres saben que es más complejo ser violentos contra sus parejas, que no niego esa existencia, al contrario, sí que se da, pero saben que es muchísimo, no es que se sepa la persona, la fuerza física, ¿contra quién la vas a aplicar? ¿Contra alguien más fuerte o más débil que tú? Está claro, contra alguien más débil. Yo me encuentro para hacer un poco de igualdad de condiciones a una mujer que me saca 2 cabezas y pesa 120 kilos, a esa no me voy a enfrentar, porque sencillamente por cuestión de fuerza física me va a superar. Pero si yo tengo la capacidad psicológica de minar a esa persona, la voy a utilizar. Eso es lo que hacen esas madres que al final acaban maltratando a sus hijos. Por desgracia, es la víctima, no sé cómo decirlo para que no suene duro, perfecta, es la víctima perfecta, porque son niños, no tienen fuerza, dependen de la madre, y ella, en ese caso, la madre hace ese uso de fuerza para con su hijo o con sus padres o abuelos que tenga a su cargo. Cuanto más pequeños son los niños, es cierto que más la violencia la lleva a cabo las madres. Cuanto los niños son mayores, tienden a ser los padres, que eso también hay que verlo. En cuanto al 70% que dice Beatriz de Vicente, yo siempre digo que las cifras son complejas porque no hay datos oficiales. Tienes que tirar de fundaciones que se dedican a estudiar el maltrato para ver si es un 70, si es un 50 o un 60. Y luego también hay que entender que cuando son familias donde están padre y madre, normalmente en torno al 50-60% son los dos los que agreden al niño. No es una cuestión de uno de los roles paternos, sino los dos. Si es la madre quien sustenta encima la custodia, hay más predisposición a ello. Entonces, comulgo con lo que dice Beatriz. Paz en su libro lo explica perfectamente, o sea, el rol de la mujer como victimaria, como agresora, lo desarrolla en múltiples capítulos y es que da en puntos clave, o sea, es una cuestión de fuerza y la fuerza la puedes utilizar de 1000 formas. Puedes aplicar venenos, puedes abandonar a tus hijos, puedes dar de comer a un abuelo, y son formas donde la mujer se empodera, tanto que gusta esa palabra ahora,
se empodera y hace uso de esas herramientas para encima seguir imponiéndose por encima de esos críos. Cuca, en ese mismo artículo sobre el maltrato infantil, hablas sobre el síndrome del niño golpeado. ¿En qué consiste? Porque para mí es un término desconocido. Pues cuando me puse a hacer toda la documentación de la violencia contra el menor, lo primero que busco es cuándo se empieza a hablar de la violencia contra el niño. Y como yo y las fechas no somos amigas, no voy a intentar adivinar cuándo fue, pero fue digamos, la categoría que un médico dio a eso. Es el síndrome del niño golpeado, es la traducción porque esto viene del inglés, y este médico describía, por así decirlo, el perfil de un niño víctima de maltratos por parte de los padres, y lo categorizó así, como el síndrome del niño golpeado, considerando que se da una serie de síntomas, o sea, lo de síndrome es porque se dan una serie de síntomas en torno al hecho de ser golpeado. Hay daños psicológicos, hay daños físicos, y es a partir de donde se empieza a indagar con respecto a la violencia contra el niño. Pero te estoy hablando que esto no es desde hace 100 años, 1940 puede ser, ahora mismo el año se me olvida, o sea, es muy reciente, por así decirlo, el estudio de la violencia contra el niño. En esta misma línea, dices que el maltrato infantil es infinitamente variado y que el Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, solo usa datos del RUMI, y que además la Fundación ANAR, que es de las poquitas que dedica a este tipo de especializaciones en maltrato, habla que este maltrato es mucho mayor de lo que se nos cuenta en los medios de comunicación y que se ha cuadriplicado desde el año 2009. Sí, es así. El protocolo RUMI es un protocolo que se utiliza a nivel de psicología legal, psiquiatría forense, a la hora de estudiar a los niños. Es un protocolo para evaluar, digamos, de un modo sencillo, lo víctima que es un niño. Y es a través de ese protocolo por el cual el Ministerio está haciendo, pues bueno, el cribado y las cifras. ¿Qué ocurre? Que para que un niño sea contemplado según esas cifras, quiere decir que ese niño ha pasado por trámites de servicios sociales o sanitarios donde se le ha aplicado ese protocolo RUMI para registrar, por así decirlo, el proceso de violencia. Sin embargo, para que eso se dé normalmente y por desgracia es cuando el caso ya es muy grave. Un niño que está siendo maltratado a diario, a no ser que tenga síntomas evidentes que el colegio, el pediatra dé la voz de alarma, ese niño sigue siendo maltratado y ese niño no contabiliza en las cifras del Ministerio. Entonces, solo se aplica eso, el RUMI. ¿Qué es lo bueno? Las fundaciones como la Fundación ANAR, que se encargan de evaluar todo alrededor de la dinámica de un niño. Ya no solo cuando hay violencia, sino cómo son las relaciones con los padres, las relaciones con sus iguales en el colegio, con los profesores. Y entonces hacen una, por así decirlo, como una escala de lo que podría ser en un momento dado un empujón a un niño y considerarlo como lo que es un empujón, es un enfrentamiento, o cuando ese empujón es una herramienta para ese niño, y es entonces cuando se estima y se entiende que ese niño ha aprendido que el empujón es una forma de comunicarse. Entonces, es muchísimo más pormenorizado la Fundación ANAR, sus últimos estudios dicen exactamente eso, que es que se va cuadriplicando, y además que cada vez adolescentes más jóvenes muestran autolesiones que son consecuencia del maltrato que están viviendo en casa. Pero eso no interesa estudiarlo, ese es el problema. O sea, si no es una fundación, si no es alguien que se pone a rascar, eso a nadie le interesa indagar por qué los niños están siendo maltratados y cómo están siendo maltratados. Deduzco de tu perspicaz análisis que hay muchísimos más niños maltratados que mujeres maltratadas, ¿verdad? Sin duda. Es que pondría hasta la mano en el fuego. O sea, si yo tengo que hacer un backup de todos mis años, ya son 11 años como enfermera, un backup de todo lo que he podido vivir en urgencias, lo que más he vivido ha sido la violencia contra el niño, porque es que es impresionante, o sea, hay negligencias que no nos damos cuenta, o sea, y son niños que les cuesta encima verbalizarlo. Súmale encima si esos niños tienen algún trastorno, tienen alguna patología. Yo estuve
un año trabajando en un colegio con niños autistas y imagínate lo que es para un niño de 5 años autista encima que le maltrate uno de los padres. Si no damos la voz de alarma a los que estamos trabajando ahí, ese niño sigue siendo maltratado. Pero claro, también hay que entender por qué se ha llegado a ese punto para esos padres de maltratar. O sea, esto no es o eres bueno o eres malo, siempre digo lo mismo. Esto es un circuito y es un círculo. Y el que está agrediendo en algún momento ha tenido algo que le ha llevado a comunicarse así con esa persona. Entonces, de ahí la complejidad que tiene. Siguiendo en esta línea del maltrato, esta vez sobre los adultos, vamos a tratar algo que sé que te va a gustar: la Ley Integral de Violencia de Género. Como mujer y como experta que estamos viendo en este aspecto, ¿qué nos puedes decir sobre, a tu entender, vuelvo a repetir, sobre estas cifras que nos lanzan los medios constantemente del 0,01% de denuncias falsas y también sobre la denominada industria del maltrato? Ay, mi querida amiga, la Ley de Violencia de Género, o sea, una ley absolutamente sexista. Ya no voy a entrar en si es anticonstitucional, que lo es. O sea, es una ley que no contempla la complejidad que entraña la violencia, y menos la violencia en las relaciones íntimas. Ese famoso 0,01, que muchas veces digo ya que es que lo tienen hasta fetichizado, les encanta decir que solo hay un 0,01%, está tan sumamente manipulado, se ha repetido tantas veces, que eso de repite una mentira 1000 veces y será una verdad, y es lo que ha ocurrido. Y por más que se explique, o sea, en uno de mis artículos lo explico con mucho cariño porque es muy complejo y aún así la gente no lo entiende, y es por todo el entramado que supone a nivel judicial corroborar que hay una denuncia falsa. Eso nadie se ha parado a explicarlo. Si tú explicas, yo siempre lo intento allanar, esto es tú y yo en un hipotético caso, tenemos una relación, te denuncio por violencia de género, vamos a juicio y el juez decide que no hay pruebas que sustenten mi denuncia o considera que no hay hechos como tales. Si el juez o el fiscal no ve indicios de que yo he mentido, por así decirlo, y que la gente lo entienda, eso pasa a la historia. Y posiblemente yo haya mentido, y eso es una denuncia falsa. Si no actúan ellos, o en este caso el hombre denunciado, que yo entiendo que no quiera meterse en otro proceso judicial, pues esa mujer ha mentido y no se contabiliza. ¿Qué ocurre cuando sí se tiene en cuenta que ha podido mentir en el proceso? Pasa un nuevo juicio, un nuevo juez, y estamos exactamente las mismas. Si ese nuevo juez no ve pruebas suficientes de que esa mujer ha incurrido en un falso testimonio, se archiva y no se constata que sea una denuncia falsa. Y aun constatándose que es una denuncia falsa, aunque el juez diga sí, esta mujer ha incurrido en falso testimonio, encima vamos a recurrir y pasamos a un tribunal superior que a lo mejor dice, pues yo no lo veo. Y al final ese 0,001% del que hablan es en ese escalafón último, que ya sí se ratifica que ha habido una denuncia falsa de por medio. Pero es que por el camino hay denuncias falsas que no se ratifican. Siempre hablo de lo mismo, si estamos hablando de, ahora ya es más de 1 millón de denuncias, si de 1 millón de denuncias el 80% ahora mismo son sobreseídas, desestimadas, rechazadas, ¿qué quiere decir? ¿Que un 80% son denuncias falsas? No, está claro que habrá denuncias falsas, habrá maltratadores que se salen con la suya. Digo, pero claro, es que hay que ver que por qué solo se está condenando ese 20%. Nadie se quiere parar a estudiar ese 80%, porque a mí me parece exagerado. Si de 1 millón el 80% no acaban en condena, ahí hay algo que no se está haciendo bien. Y claro, explicar eso es muy difícil. Te tienes que poner delante de una cámara y explicarlo llanamente, y tú dile, como digo yo siempre, a un juez, a un abogado que se dedique con calma a explicar esto a la sociedad, y no se explica. Mientras tanto, los medios, el 0,01% y todos esos que van dando. Ahora vayamos sobre el tema de redes sociales, victimización y la cultura de la violación. Algo que has tratado y que me interesa mucho que nos expliques. En un artículo tuyo titulado El consentimiento sexual, cada vez más complejo y retorcido. En este artículo dices que vivimos en una sociedad donde el deseo del hombre se convierte o es considerado como violación, y el de la mujer como algo similar al síndrome de Estocolmo. Me ha dejado perplejo.
Cierto, redes sociales, medios digitales. Creo que es una de las mejores herramientas que tenemos, pero cuando se usa mal ocurre lo que nos está ocurriendo. Tenemos una capacidad de difundir un mensaje que hace 10, 20 años era inviable. Esa capacidad de compartir un mensaje también lleva consigo compartir mensajes que no son ciertos, manipulados, sesgados y muchas veces con intención de alterar la realidad al respecto. Que una mujer denuncie en redes sociales que ha sido abusada o que ha sido acosada por su pareja, expareja, por cualquiera, por un compañero de trabajo, por, como hemos escuchado tanto en Estados Unidos, un productor, en lugar de hacerlo por los mecanismos oficiales, o sea, para mí ya es contraproducente. Mi primera pregunta a hacerme es: ¿qué está fallando para que esa mujer en un momento dado que supuestamente ha sido acosada no haga uso de la denuncia para notificarlo? Sin embargo, optamos por lo sencillo, que es ponernos detrás de una pantallita y empezar a soltar toda la mierda que pensamos que tenemos que soltar, sin darnos cuenta que detrás de la pantalla hay otras personas, y eso conlleva un daño. Todos estos movimientos que se han hecho a raíz del Me Too y demás, el Yo sí te creo, Ni una más, etcétera, son muestra de, como lo voy a decir con cariño, de la estupidez humana a la máxima expresión, que es lo que estamos viendo. O sea, nadie niega que hay abusos, por supuesto, también los tienen los hombres también son abusados. ¿Qué lo estás diciendo, Cuca? También son abusados, o sea, y es algo que no se quiere tener en cuenta, y si me meto a hablar de violencia sexual ya entonces a la gente le puede explotar la cabeza. Y sin embargo solo se habla cuando la mujer está siendo abusada, acosada, me da igual el concepto como tal. Entonces yo con ese artículo quería hacer entender que todo esto que está saliendo está jodiendo las relaciones, y tengo que decirlo así, porque que yo vaya a intimar con una persona y esa persona en un momento dado me tenga que estar preguntando si me desabrocha el sujetador, si estoy conforme, o sea, francamente, para mí es todo lo contrario al erotismo, y es por donde vamos. O sea, si vamos a tener que relacionarnos así, no sé qué nos va a quedar. Pero Carmen Calvo nos ha ofrecido un contrato público donde si no firmas no podemos tener relaciones, porque si no dices sí expresamente te estoy violando. Claro. Yo en ese artículo quise hacer uso de la filosofía sadomasoquista, de lo que se conoce como BDSM, porque creo que es el mejor ejemplo a seguir. Ahora mismo, tal como estamos de atontados en la sociedad, si alguien me recomienda algo le diría: haz uso del sano, seguro y consensuado del sadomasoquismo, porque es básico. Y te estoy hablando que es su primer decálogo, por así decirlo, bueno, decálogo. Credo que la cultura sadomasoquista, sano, seguro y consensuado, y es muy sencillo. Tiene que ser sano para mí y para la otra persona. Si voy a vulnerar tu integridad física o psicológica, ya no está siendo sano, no hay que meterse en más explicaciones. Seguro, esa acepción la hacen con relación al consumo de alcohol y otras sustancias, que si vas a consumir alcohol y sustancias, no te metas en líos de practicar un juego sadomasoquista. Consensuado, básico, pero es que es un consenso muchas veces tácito, es una conversación, y es respetar en un momento dado el no, el para, que ahora mismo no se tiene en cuenta. Todas estas ideas de Calvo están llevando a perpetuar otra vez, por enésima vez, la imagen de que vosotros los hombres sois los proactivos, los que os imponéis, y las mujeres recibimos. O sea, creo que eso es de la época del medievo, o sea, y volvemos otra vez a esa dinámica. Y en vez de hacernos responsables de las relaciones, en vez de hacer entender sobre todo a los jóvenes que los dos son responsables, que si tú no eres capaz de decir que no, eres tan responsable de no saber decir que no como el otro tampoco de interpretarlo. Es que se está pidiendo que a los tíos interpreten la ausencia de un sí. Y si ya metemos el alcohol de por medio, ¿por qué hay que condenar a un tío bebido por haber follado con una tía y a ella no? O sea, ¿quién dice que esa tía bebida en las mismas condiciones? El alcohol funciona para todos exactamente igual, desinhibe, llega un momento que pierdes la noción del tiempo, del espacio y demás. Entonces, ¿por qué se carga la responsabilidad de esa relación, que está claro que debió de ser una mierda para hacerla así? ¿Por qué se carga la responsabilidad al hombre?
y a la mujer se la considera víctima. Todo eso, o sea, es esperpéntico, o sea, para las relaciones. ¿Por qué no se incide en que la gente, los jóvenes, aprendan a relacionarse, aprendan a comunicarse? Es que si a nivel sexual no eres capaz de decir que no, ¿qué no eres capaz de decir que no en otros aspectos? Es lo más íntimo de tu persona y no se quieren centrar en eso. Mola más decir, vamos a poner una ley de solo sí es sí, vamos a firmar consentimientos y aquí ya nadie entonces va a follar y tengo que decirlo así. Es que tu testimonio me deja anonadado y me surge una pregunta. Sí, sí. En base a lo que dices tú como mujer, a mí me gustaría saber, Cuca, si Carmen Calvo le firma permisos a su marido para tener relaciones sexuales. Me gustaría saber si ese hombre le dice sí, porque... Yo es que le diría que no, pero bueno. O sea, es que eso es esperpéntico. O sea, se quiera ver o no, ¿quién se va a relacionar bajo esos términos? Y ojo, algo de lo que no se quiere hablar, se está hablando de las relaciones hombre-mujer. ¿Y qué ocurre con la comunidad homosexual? ¿Van a estar exentos de todos estos procesos? Si son dos mujeres, ¿qué las va a pasar? Porque si... ¿Una mujer abusaría de la otra sin un consentimiento expreso? Es que... ¿Sería violación? A eso me gustaría que me respondiese Calvo. ¿Y si Boris Izaguirre le dice no a su pareja, sería violación? Claro, es que no se está contemplando nada de eso. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a las mismas. Las leyes se están haciendo en base a los sexos. En base, y lo voy a decir así porque se me viene para arriba, en base a tener coño o polla. Y no hay más que hablar. Cuca, pues como me lo has puesto en bandeja, cojo este balón y te lo vuelvo a lanzar. Háblame sobre... La violencia sexual. Es otra expresión de la violencia que la comete cualquier persona. Cualquiera puede cometerla en un momento dado, pero social, mediáticamente y demás se cree que no, que solo es la mujer. Si uno se pone a indagar un poco y busca estudios y busca publicaciones, sorprende. O sea, las últimas publicaciones, que son en torno al 2014, 2016, porque esto claro lleva su tiempo, se ve que crece, son abusados. Hay países como Australia, si no mal recuerdo, Reino Unido y alguno más por ahí que ya tienen hasta, digamos, fundaciones donde se habla del hombre violado, el hombre penetrado. O sea, quien se crea que un hombre no puede ser violado no sabe lo que es una relación de poder, porque por desgracia lo sufren y no me tengo que ir a la cárcel como la gente se piensa. Pero cuando hablas, perdona Cuca, hablar de hombres penetrados, entiendo, ¿penetrados por mujeres o por otros hombres? Mujeres. Una mujer que sepa imponerse, que sepa subyugar a su pareja o al hombre con el que esté en ese momento, puede obligarle a fóllame. Eso es una penetración no consensuada. O sea, yo ya no me voy a la índole homosexual que tiene, o sea, esa misma, por así decirlo, ese mismo patrón que se da en relaciones hombre-mujer cuando es el hombre el que agrede. O sea, así, para gente tan tonta como yo, sí. Me estás diciendo que el que un tío no le apetezca y ella dice sí, es como si fuese al hombre a la mujer, le fuerza a tener esa relación, ¿el hombre es forzado a tener relaciones sexuales con la mujer? Sí. Lo que ocurre es que eso aquí no se estudia, es difícil, ¿eh? O sea, a mí me costó mucho encontrar literatura al respecto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sí que lo refleja, el hombre violado, el hombre penetrado, el hombre coaccionado, o sea, a tener relaciones sexuales, y está contemplado. Y digo, no me tengo que ir al ejemplo típico que me dice la gente, claro, en las cárceles, no. Fuera de las cárceles, porque como me vaya a las cárceles siempre digo lo mismo, sí, los hombres son violados por hombres, pero es que supera los abusos de mujeres a mujeres, y ahí, como digo yo, se riza el rizo, porque una mujer abusada sexualmente por otra mujer es una doble víctima, porque no hay ningún protocolo, no hay sistemas de ayuda para la mujer violada por una mujer, todos son para las mujeres violadas por hombres. Entonces rizamos un poquito más el rizo y vemos que la mujer también hace uso de ese tipo de violencia. Ya no hablar de niños, tercera edad, que también se dan, claro. Siento decirte, Cuca, que contigo me estoy acojonando. Tengo la sensación de que estamos abriendo la caja de Pandora. Bueno, es que el ser humano creo que es la caja de Pandora. O sea, eso es lo que nos ocurre, que nos pensamos que somos simples y somos muy complejos. Cuca, nos hablas también sobre un término que
es muy conocido por todos nosotros como es la violencia, y que resulta que has descubierto que en Google tiene 19 millones de resultados, la mayor parte de ellos asociados a lo que tú dices, la mal llamada violencia de género. En relación a estos términos asociados a la ideología de género, se está implantando el lenguaje inclusivo o la perspectiva de género, con palabras muy conocidas por todos nosotros como el término portavozas, o el que ahora resulta que las mujeres no tenéis derechos, sino que tenéis derechas, según la nueva ideóloga de Podemos. Y hacer un análisis de los problemas que tiene Madrid, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, pues siguen poniendo excusas encima de la mesa pues para no afrontar la realidad, que es que hay niños con más derechos que otros, niñas con más derechos que otras, y que al final hay dos modelos paralelos y que siempre el dinero, de alguna manera, conseguimos que se cumpla para unos, pero no para otros. ¿Crees que la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal con perspectiva de género y el nuevo lenguaje inclusivo está conllevando un enfrentamiento entre hombres y mujeres, llevando lo que era antiguamente la lucha de clases a la lucha de sexos? Totalmente. O sea, considero que todas estas modificaciones de las leyes, en base otra vez al hecho de tener, y lo digo así, coño o polla, y hacer un lenguaje donde se enfatice eso sobre la mujer, nos está llevando a una confrontación entre hombres y mujeres a todos los niveles. O sea, no sería el primer hombre que he escuchado decirme que es que ya no se va a tomar un café a solas con una compañera de trabajo porque tiene miedo a que se malinterprete una broma. Hace poco me comentaba, además es que me hizo gracia, un amigo que me decía, no, es que hemos sacado de un grupo de WhatsApp de trabajo a las dos chicas porque claro, estamos compartiendo chistes, bromas y no queremos que se sientan ofendidas y que eso conlleve una amonestación en el trabajo. A la hora de relacionarse. A mí personalmente me ha pasado el que un hombre me diga, sí, sé quién eres encima y todo lo que escribes, pero es que eres mujer. ¿Y quién me dice a mí que no me vas a putear el día de mañana? O chicos que han asumido que no van a tener familia, porque no quieren verse en la tesitura de que en un divorcio saben que tienen las de perder. Abuelos que saben que nunca van a tener nietos. Joder, con la famosa lucha de clases que tuvimos en su momento, ahora la pasamos a una lucha entre hombres y mujeres. Y todas esas modificaciones de las leyes, toda esa forma estúpida e ignorante, porque es que tengo que decirlo así, es estúpida e ignorante de hablar, está llevando a eso, a una confrontación sin sentido en la civilización. ¿Qué crees que hay detrás de la politización del lenguaje? Pues eso es la famosa corrección política de la que tanto se habla. Hace poco en un medio me entrevistaron y me preguntaron qué era la corrección política e hice uso de, además es que lo tuiteé hace tiempo y dije que es un gulag mental, o sea, es una tortura a lo que nos estamos sometiendo. Nos sometemos y sometemos a los otros. Y eso es en lo que se está convirtiendo todo este proceso de politizar el lenguaje y la forma de comunicarnos. Vamos a manipular, vamos a crear seres en cierto modo autómatas que no piensen, sencillamente que hagan lo que se les ordene. Y esa manipulación está sumando para que haya cada vez más diferencias no reales entre hombres y mujeres. Mi frase es esa, es un gulag mental. El que se haya leído Gulag, Archipiélago Gulag, sabe perfectamente a lo que me refiero. O sea, ese libro detalla una serie de torturas que se llevan a cabo al ser humano, o sea, desde las más conocidas que se pueden ver en las películas de coger un trapo y empezar a volcar agua para que esa persona se asfixie, todo eso, pero a nivel mental. No puedes decir según qué cosas, no puedes hablar, tienes que tener cuidado, sabes que la verdad es así, pero como en la sociedad no está admitido, no lo dices. Todo eso es un proceso de tortura mental que yo hago este ejemplo y se me van a enfadar mucha gente. O sea, yo por unas cosas u otras me fascina toda la historia alrededor de Freud. Freud en su época, hay que pensar que estamos en principios del siglo XX, hablaba de la histeria y que era una represión sexual contra la mujer, pero una represión tangible, igual que en épocas previas a la democracia teníamos represiones tangibles, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Hoy en día no hay ese tipo de represiones, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes expresarte como quieras, que luego ya te juzgaremos moralmente por lo que has dicho o hecho.
¿qué mejor forma de torturar que esa? Que decir, haz lo que te dé la gana, que luego ya te condenaré, encima socialmente. Eso es la politización del lenguaje, es un gulag. Vamos a tocar otro tema también tabú, en relación al aborto. En un artículo de Disidentia en el que hablas sobre este tema, hablas sobre una mujer, Anais Nin, en el que hace una especie de manifiesto y dice literalmente, corrígeme si me equivoco, en el que dice que lo mejor es no nacer, y si ya has nacido, lo mejor es morir cuanto antes. Me sorprende que en este mismo artículo hay cosas que yo desconocía, y hablas de la complejidad del aborto y que hasta el siglo XVII o XVIII el hombre era quien decidía y solicitaba el aborto de ese feto con respecto a la mujer. ¿Qué pretendes demostrar en este artículo? Que el aborto es mucho más complejo que acabar con la vida de un ser no nacido, eso para empezar. Empiezo haciendo uso de Anais Nin porque ella relata en una de sus biografías el momento en el que se queda embarazada, no de su pareja, sino de su amante, y que eso le lleva a tener que tomar la decisión de abortar, que por un lado quiere, pero por otro lado no. Y entonces ahí ella va relatando lo complejo que es llegar a decidir, tengo que abortar. A continuación hablo de Edipo cuando, a nivel de mitologías, cuando se percata de que se ha estado acostando con su madre y que ha matado a su padre, y entonces se llega a la conclusión de lo mejor es no nacer, y si naces morir cuanto antes. Y era un poco para que se viese la complejidad que entraña el aborto y el infanticidio próximo al nacimiento. El aborto es sumamente complejo y cada vez que alguien me lo reduce a una cuestión de estoy a favor, estoy en contra, siempre pienso que estamos perdidos, que se está abortando muchas neuronas en ese aspecto. Porque que una mujer se plantee abortar no es nada sencillo. Y hablo primero de mujer y luego puedo meterme en la cuestión de la pareja. Que una mujer, las circunstancias que tiene a su alrededor, su vida personal, familiar, económica, profesional, que todo eso no le facilite en un momento dado proseguir con un embarazo, no es una decisión fácil. Yo en urgencias he vivido la época en la que el aborto es legal, salvo hubo un año, modificaciones, que ese solo lo vi una vez, y es verdad que en 10 años que llevo de urgencias solo lo he visto una vez, pero me impactó y me supuso si solo hay una mujer que haya vivido eso, no quiero que nadie lo viva. Era una chica joven, tendría 26, 27 años si no mal recuerdo, nos la trajo la ambulancia porque se había introducido unas agujas de punto para provocarse el aborto, porque no se la permitía abortar. Y cuando nos pusimos a hablar con ella y nos explicó su situación personal, dices, joder, ¿cómo no va a querer abortar? Sí, a lo mejor traer una vida a este planeta conlleva violencia, conlleva no poder asumir ese esfuerzo. Entonces es tan complejo querer reducirlo a todo a estar a favor o en contra, o sea, que no se quiere plantear. Ya no hablo de las semanas en cuanto a las que se permite el aborto, o sea, eso ya son cuestiones científicas, que están ahí para el que quiera leerlas. Esto es una cuestión muchísimo más compleja, tiene matices filosóficos, cuestiones de índole de derechos, dónde empieza el derecho de esa mujer, la de ese futuro niño no nacido, como para decir estoy a favor o estoy en contra. Yo animo muchas veces de, joder, enfrentaros, o sea, poneros delante de una mujer que os está diciendo que aborta, que tiene que abortar, ninguna te lo dice con felicidad. Y si ya encima nos ponemos a ver el estudio que se hace con respecto a las interrupciones voluntarias del embarazo, entonces ya nos sorprendemos, porque la gente tiene la idea en la cabeza de que aborta una mujer joven, tendiendo a la adolescencia y que no ha usado métodos anticonceptivos, nada que ver. O sea, la categoría, por así decirlo, la media no es esa. La media es una mujer de 25 o 30 años para arriba que usa métodos anticonceptivos y que es el primero o el segundo aborto. No se quiere ver eso y no se quiere evaluar. Y esa es la complejidad que entraña. Y mientras tanto hemos tenido luchas de morales, de yo quiero imponer mi moral a los demás a través del Estado y decirles que aborten o no aborten.
por eso es un tema tan sumamente complejo y que poca gente, a no ser que estemos metidos en sanidad o en cuestiones relacionadas con ello, lo vemos. Y de ahí el hacer uso de Anais In y de Edipo, para primero que se entienda que esto es de siempre y segundo que no es tan sencillo como tomar esa decisión. Y en cuanto a lo que me matizabas del siglo XVII y XVIII, es complejo encontrar datos a nivel histórico sobre el aborto, pero los hay y todos se hacen referencia a eso, que hasta el siglo XVII y XVIII normalmente era el hombre el que decidía si se abortaba o no. O sea, la mujer en esos casos apenas tenía capacidad de decisión. Y lo gracioso de todo, y que lo dejo caer, es que no es hasta el siglo XIX, como quien dice, finales del XVIII, el XIX, cuando la Iglesia empieza a hablar de que el aborto es un pecado. O sea, nos tiramos 1800 años aproximadamente donde la Iglesia no dice absolutamente de nada. Y tienen como uno de sus máximos referentes a Santo Tomás de Aquino, que es uno de los que hablaba que un no nacido es un no nacido. O sea, y que, ahí entraña esa complejidad. Y tenemos un cambio histórico. 18, 19, la mujer empieza a tomar la decisión de querer abortar, se mete la Iglesia de por medio y nos encontramos otra vez con los mismos desbarajustes que nos encontramos ahora. Colectivos que quieren decirle a la mujer si puede o no puede abortar. Exactamente lo mismo, lo único que hemos cambiado es el disfraz. Antiguamente era el padre de familia, el hombre el que decía si se abortaba, luego pasó a ser la Iglesia la que decía que no, y ahora nos encontramos... La propia mujer. Exacto. La propia mujer es la que tiene que decirle a la mujer que aborte. Inciso, que digo, siempre se me olvida algo del aborto y me gusta explicarlo, porque luego me regaña la gente que me lea al respecto. Es verdad que nunca hablo del hombre y para mí es uno de los grandes olvidados en la cuestión del aborto. O sea, si la mujer decide abortar, el hombre no tiene potestad. Si la mujer no decide no abortar, el hombre tampoco tiene ningún tipo de potestad. Y creo que es como digo yo, otro salto más a evaluar. O sea, si el hombre no quiere llevar a cabo ese embarazo, ¿por qué no está contemplado? ¿Es muy complejo? Por supuesto, o sea, no estoy diciendo que el hombre tenga que estar por encima de la mujer en esa decisión, pero también son los grandes olvidados. Pasa que aquí igual me están metiendo el dedo y entonces se me ocurre lo de, perdóname Cuca, lo del vientre subrogado. ¡Buah! Ay, de ese tema no voy a hablar. De ese tema tengo mis más y mis menos, no puedo... No, a ver, lo digo No, Cuca, ya. porque efectivamente, como tú dices, el hombre ni pincha ni corta, tanto si se aborta como si no. Es decir, la mujer manda, es decir, una mujer se va a un banco de semen, se insemina, es madre. Yo quiero ser padre sin tener que acostarme con una mujer y no puedo. Eso es a lo que yo me refiero. Claro, no es mercadear con el cuerpo de la mujer, simplemente es el derecho a ser padre. A mí me dicen, iba a decir, adopta un niño. ¿Y por qué no lo adopta una mujer? Claro. Porque ella tiene en su fisionomía la voluntad de ser Dios y crear vida. A mí no se me permite. Es muy complejo, o sea, y yo siempre hablo lo mismo, el tener ese derecho a tener familia no es un derecho positivo, o sea, que siempre digo lo mismo, no es una cuestión de todos podemos ser padres, seámoslo, no, o sea, esto es muchísimo más complejo, entraña responsabilidades, que todas estas cuestiones nunca se quieren abordar, siempre digo lo mismo. No se aborda con las adopciones y menos se va a abordar con la gestación subrogada. Pero vamos, entiendo, si yo fuese de tío y ahora mismo me acojona relacionarme con una mujer, lógico. Y quiero ser padre, ¿cómo lo hago? Padre, es imposible. Claro, o sea... Me tengo que convertir en Ricky Martin y me voy a Miami. O tienes un pastizal que te cagas y puedes adoptar, que tampoco es tan sencillo adoptar. Entonces, gestación subrogada, como digo, es un tema complejo, yo siempre he dicho lo mismo, nunca me puedo posicionar y que para mí entraña muchísimos factores que no se están evaluando. Pero fíjate a mí una cosa, fíjate ya rizando el rizo, si un hombre heterosexual quiere ser padre está mal visto, porque mercadeamos con la mujer, pero si lo hace un homosexual con su pareja, es cojonudo. Pero es que eso es la corrección política, o sea... La politización del lenguaje. Claro, o sea, ahora mismo ser hombre blanco y heterosexual, o sea, sois los máximos opresores, así que no tenéis opción a nada, no tenéis ni voz ni voto, eso es lo que se nos está diciendo. Pero el resto de categorías dentro del hombre tienen todas las posibilidades. Cuca, no me apetece estar en el lado de un animal en peligro de extinción. Ya, pero es a lo que nos están conduciendo desde el sistema. ¿Por qué crees que este posfeminismo está más en el proaborto
son antifamilia o es antifamilia, está próximo al comunismo, al pensamiento de Marx y es pro opresión al hombre varón. Hay que estar muy esquizo para ser pro todas esas cosas sin sentido. O sea, creo que es mezclar, no sé cómo decirlo, movimientos, afluencias de diferentes pensamientos. Pro aborto, sencillo, mi cuerpo, mis normas. Y eso es lo que lo reducen las que están a favor del aborto, es mi cuerpo, mis normas. Antifamilia, porque consideran que uno de los yugos que han tenido las mujeres es la familia, cosa que es totalmente equivocada. O sea, no estoy nada de acuerdo. Creo que la familia, y no me meto a cómo tiene que ser la familia es la base de cualquier persona y es necesaria, y cada vez tenemos menos familias y eso nos va a acarrear muchos problemas a la larga. Entonces son totalmente contrarios a la familia por eso, porque lo consideran que ha sido el yugo y no quieren mirar más allá de eso. Comunismo, marxismo me has dicho, ¿qué más me has dicho? Que se me ha olvidado. Sí, y son antihombre. Pues... Cuando entiendo que todas ellas han nacido de un hombre, con una mujer. Claro, pues yo creo que eso es que es ignorancia, no puedo entenderlo de otra forma. Creo que es afluencia de muchas cosas, es ruido, es desinformación lo que les está llevando a tener ese comportamiento tan sumamente esquizoide. O sea, yo cuando digo esquizoide es porque piensan A, dicen B y sienten C. Y eso se está trasladando a toda la sociedad. Y de ahí que sean o apoyen el marxismo cultural, por ejemplo, porque lo que hacen analogías, lucha de clases, lucha de hombre y mujer. El hombre es la raíz de todo lo malo, es esa ortiga que tanto pica. Y entonces tienen que erradicarla de cualquier forma, y erradicarla conlleva erradicar la familia, erradicar todo aquello en lo cual un hombre pueda incidir sobre otra persona. De ahí esa animadversión que están creando contra el hombre, sin sentido, y que, ojo, siempre digo lo mismo, yo quiero verlas dentro de 10, 20 años, porque normalmente las que se les está oyendo ahora, una de dos, o tienen 20 años o ya tienen 40 o 50, y a mí me gustaría verlas de 20 años dentro de 10 años, cuando su vida cambie, porque la vida va evolucionando, me gustaría ver qué van a hacer. Cuca, pues ya para terminar, después de esta magnífica entrevista, que casi, como he dicho anteriormente, salgo acojonado, entre tanto odio y tanta ignorancia, como bien has dicho, me gustaría que como mujer nos lanzaras un mensaje para disolver esas asperezas en las relaciones entre hombres y mujeres, que no todas ponéis denuncias falsas, Cierto. Que no todas las mujeres estáis posicionadas contra este feminismo radical, y que para terminar esta entrevista me gustaría que tú pusieses ese mensaje cariñoso, que las mujeres como personas que sois buenas y malas igual que cualquier hombre. Exacto. Y que nos invites a que nos relacionemos entre hombres y mujeres de manera normal y perdamos ese miedo. Es que es más que necesario, o sea, la solución, y yo sé que puede sonar ñoño, pero es que es así, la solución es el amor. El amor en su máxima expresión, relacionarse de iguales, de tú a tú. Y eso pasa por un trabajo con uno mismo y quitarse todos esos miedos y esos mitos infundados que nos está creando todo este sistema perverso en el que vivimos. No considero que esté todo perdido, o sea, si estuviese todo perdido no estaría esforzándome todos los días ni por escribir, ni por estudiar, ni por intentar recoger ahora mismo todas mis ideas para un libro. O sea, no considero que esté todo perdido, porque me sigo encontrando con gente genuina, me sigo encontrando con hombres y mujeres que ven que esto no está funcionando y que nos está corrompiendo como civilización. Entonces es cuestión de alzar un poquitín más la voz. O sea, ya no digo en las redes sociales, que yo entiendo que eso tiene un peso muy, muy importante. Yo asumí hace años hablar, y no con todas las consecuencias. Pero soy de las que piensa que si tú recoges un papel, el otro recoge un papel, el otro recoge un papel, al final tenemos un barrio, una ciudad, un país limpio. Es exactamente lo mismo. Si todos sumamos ese poquitín a la hora de relacionarnos, si todos hacemos por comunicarnos y sobre todo por comprender que es que tenemos delante a otro ser humano, llegará un momento en que, pues bueno, esto es un ciclo, terminará, la civilización
crecerá, se adaptará, evolucionará y recuperaremos la posibilidad de creer en el amor, que yo sigo creyendo en el amor, vamos, a ciegas. Pues como se suele decir, que Dios te oiga, que nos hace falta mucha gente como tú. Muchísimas gracias, Cuca, de verdad muy agradecido por esta magnífica entrevista. Salgo con mucha ilusión. Tenía un futuro muy perdido, y eso que tengo una magnífica mujer en mi vida, pero realmente noto en el entorno, supongo que tú también, como bien has explicado, cada vez hay más miedo a tener relaciones entre hombres y mujeres. No me refiero a relaciones en la cama, sino simplemente interactuar con una compañera de trabajo, con una amiga, por el qué dirán, qué pensará y cómo. Lo dramático que estamos llegando en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, y que seguramente nos traerá mucho más diversión la tecnología, que se estén sacando a amigas y compañeros de los grupos de WhatsApp por miedo a. Exacto. Lo dicho, Cuca, mil gracias. Despedimos esta magnífica entrevista en Malos Tratos Falsos TV. Espero tener tu invitación para cuando saques tu libro, allí estaremos. Y os invito a que veáis esta entrevista, que seguro que Cuca Casado os va a sorprender. Mil gracias y hasta la próxima.